Bueno, pues ya estamos de vuelta después de esta súbita caída que tuvimos por energía eléctrica, internet, todo. Siempre que tocamos temas así, ya hasta me estoy acostumbrando, señor productor. Ingeniero, pues estas cosas no tienen palabra de honor. ¿Y hablar? Sí. ¿Qué le hacemos? Ok, oiga, iba a empezar usted con los estudios, ya terminó con Martín L. Palm, iba a empezar usted con el segundo, a analizar sus conclusiones. Si fuera tan gentil, el micrófono es de usted. Seguimos, gracias, seguimos, continuamos, estimados amigos. Bien, según Lloyd Burrell, que es un experto en fuerzas electromagnéticas, incluso en su medición, y ha realizado algunos estudios y contribuido a otros. Ese es un fundador de Electric Sense. Este señor nos avisa de los peligros de la radiación 5G y nos da 11 razones para preocuparnos. El primero es una sopa densa de electropolución. Dice, vamos a ser bombardeados por frecuencias realmente altas a bajas intensidades de corto alcance, creando una sopa aún más complicada de electropolución más densa, para trabajar con el rango más alto de ondas milimétricas en 5G. Las antenas requeridas son más pequeñas. Algunos expertos hablan de tan pequeño como 3 milímetros por 3 milímetros. La baja intensidad es para la eficiencia y para hacer frente a la interrupción de la señal de obstáculos naturales y artificiales. Otras razones son los efectos sobre la piel. La mayor preocupación es cómo estas nuevas longitudes de onda afectarán la piel. El cuerpo humano tiene entre 2 y 4 millones de conductos de sudor. El doctor Ben Ishai de la Universidad Hebrea de Israel explica que nuestros conductos de sudor actúan como una serie de antenas helicoidales cuando se exponen a estas longitudes de onda, lo que significa que nos volvemos más conductores. Un estudio reciente de Nueva York que experimentó con ondas de 60 GHz declaró que los análisis de profundidad de penetración muestran que más del 90% de la potencia transmitida se absorbe en la capa de epidermis y dermis. Se dice que los efectos de las ondas milimétricas estudiados por el doctor Yael Stein de la Universidad Hebrea también causan dolor físico a los humanos a medida que nuestros nociceptores disminuyen en reconocimiento de la onda como un estímulo perjudicial. Por lo tanto, estamos analizando las posibilidades de muchas enfermedades de la piel y cáncer, así como el dolor físico en nuestra piel. Como un acervo cultural, les diré que la nocicepción es un proceso neuronal mediante el cual se codifican y procesan los estímulos potencialmente dañinos contra los tejidos. Bien, otra razón para preocuparnos está el efecto en los ojos. Un estudio de 1994 descubrió que la radiación de microondas de bajo nivel milimétrico producía opacidad de la lente en ratas, lo que está relacionado con la producción de cataratas. Un experimento realizado por el Instituto de Investigación Médica de la Universidad de Medicina de Kanazawa descubrió que las antenas de onda milimétrica de 60 GHz pueden causar lesiones térmicas de diferentes tipos de niveles. Los efectos térmicos inducidos por las ondas milimétricas aparentemente pueden penetrar debajo de la superficie del ojo. Un estudio chino de 2003 también encontró daños en las células epiteliales del cristalino de conejos después de 8 horas de exposición a la radiación de microondas, y un estudio realizado en 2009 por el Colegio de Médicos y Cirujanos de Pakistán concluyó que las fuerzas electromotrices emitidas por un teléfono móvil, las fuerzas electromagnéticas emitidas por un teléfono móvil causan el trastorno del embrión de pollo, diferenciación retiniana.
4. Efectos sobre el corazón. Un estudio ruso de 1992 encontró que las frecuencias en el rango de 53 a 78 GHz, que es a lo que se propone usar la 5G, afectaron la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Este es un indicador de estrés en ratas. Otro estudio ruso sobre ranas cuya piel estuvo expuesta a ondas milimétricas encontró cambios en el ritmo cardíaco, o sea, arritmias. Otra razón para preocuparnos es los efectos del sistema inmune. Y este en particular es bien importante. Un estudio ruso de 2002 examinó los efectos de la exposición a la radiación de microondas 42 GHz en la sangre de ratones sanos. Se concluyó que la exposición de todo el cuerpo de ratones sanos a frecuencia extremadamente alta de 30 a 300 GHz de radiación electromagnética de baja intensidad tiene un profundo efecto en los índices de inmunidad inespecífica, es decir, tiene problemas graves en el sistema inmune. Otra razón para preocuparnos está el efecto sobre las tasas de crecimiento celular. Un estudio armenio de 2016 observó ondas milimétricas a baja intensidad reflejando el entorno futuro provocado por 5G. Su estudio realizado sobre Escherichia coli y otras bacterias declaró que las ondas habían deprimido su crecimiento, así como propiedades y actividad cambiantes de las células. La preocupación es que haría lo mismo con las células humanas. Otra razón por qué preocuparnos son los efectos sobre la resistencia a las bacterias. El mismo estudio armenio también sugirió que los efectos de las ondas milimétricas son principalmente sobre el agua, la membrana plasmática celular y el genoma. Descubrieron que la interacción de ondas milimétricas con las bacterias alteraba su sensibilidad a diferentes productos químicos biológicamente activos, incluidos los antibióticos. Más específicamente, la combinación de ondas milimétricas y antibióticos mostró que puede estar dando lugar a resistencia a los antibióticos en las bacterias. Como ven, este hallazgo innovador podría tener un efecto magnífico en la salud de los seres humanos a medida que el ancho de banda se extiende a nivel nacional. La preocupación es que desarrollamos una menor resistencia a las bacterias a medida que nuestras células se vuelven más vulnerables y nos volvemos más vulnerables. Razones 8, la razón octava para preocuparnos están los efectos sobre la salud de las plantas. Una de las características de la red 5G es que la onda milimétrica es particularmente susceptible a ser absorbido por las plantas y la lluvia. Tanto los humanos como los animales consumen plantas como fuente de alimento. Los efectos de las ondas electromagnéticas, los efectos que las ondas electromagnéticas tienen en las plantas, podrían dejarnos con alimentos que no son seguros para el consumo. Piensa en los organismos genéricos modificados con esteroides. El agua que cae del cielo sobre estas plantas también será irradiada. Un estudio de 2010 sobre plántulas de álamo temblón, desde el Populus tremula, mostró que la exposición a radiofrecuencias provocó que las hojas mostraran síntomas de necrosis, es decir, muerte. Otro estudio armenio encontró que las ondas milimétricas de baja intensidad invocan cambios en el espectro de isoenzimas de peroxidasa de los brotes de trigo. La peroxidasa es una proteína de estrés que existe en las plantas. Las indicaciones señalan que la red 5G será particularmente dañina para las plantas, quizá más que para los humanos. Otra razón para preocuparnos, los efectos sobre la atmósfera
el agotamiento de los combustibles fósiles. Porque, fíjense bien, la implementación de la red inalámbrica global 5G requiere el lanzamiento de cohetes para desplegar satélites a efecto de emitir radiación 5G. Estos satélites tienen una vida útil corta que requeriría mucho más despliegue de lo que estamos viendo actualmente. Según un estudio californiano de 2010, un nuevo tipo de motor cohete de hidrocarburos que se espera que alimente una flota de cohetes suborbitales emitiría negro de carbón que podría causar cambios potencialmente significativos en la circulación atmosférica global y la distribución de ozono y temperatura. El escape de cohete de estado sólido contiene cloro, que también destruye el ozono. Se cree que los efectos sobre el ozono son peores que la exposición actual a fluorocarbonados. Se dice que el proyecto Loon de Google lleva Internet a áreas rurales y de difícil acceso mediante el uso de globos de helio, pero estos globos solo tienen una vida útil de 10 meses. Estamos viendo mucho más helio en uso aquí, más de lo que podemos tener en la Tierra. La interrupción del ecosistema natural es otra razón por la cual nos debemos preocupar. Desde el año 2000 ha habido informes de aves que abandonaron sus nidos, así como problemas de salud como deterioro del plumaje, problemas de locomoción, reducción de la supervivencia y la muerte, dice el investigador Alfonso Balmori. Las especies de aves que se ven afectadas por estos niveles bajos de radiación de microondas no ionizantes son los gorriones domésticos, las palomas de roca, las cigüeñas blancas, las palomas y las urracas, entre otras. Pero no solo son los pájaros, también se dice que la disminución de la población de abejas está relacionada con esta radiación no ionizante de fuerza electromagnética. Reduce las habilidades de puesta de huevos de la reina, lo que lleva a una disminución en la fuerza de la colonia. Un estudio realizado por el Loyola College de Kenai en 2012 concluyó que de 919 estudios de investigación realizados en aves, plantas, abejas y otros animales y humanos, 593 de ellos mostraron impacto de las radiaciones 5G, por lo que esta red se sumará a los efectos de esta electropolución. Y finalmente, la última razón por la cual hay que preocuparnos es que la mayoría de los estudios de radiación son erróneos. 5G utilizará ondas milimétricas pulsadas para transportar información, pero como señala el doctor Joel Moskowitz, la mayoría de los estudios de 5G son engañosos porque no pulsan las olas. Esto es importante porque la investigación en microondas ya nos dice cómo las ondas pulsadas tienen efectos biológicos más profundos en nuestro cuerpo en comparación con las ondas no pulsadas. Estudios anteriores, por ejemplo, muestran cómo la frecuencia de pulso de las frecuencias condujeron a la toxicidad genética y a la ruptura de la cadena de ADN. A todo esto traigo una serie de datos adicionales. Dado que la 5G está configurada para utilizar frecuencias por encima y por debajo de las bandas de frecuencia utilizadas en la actualidad, porque mencionábamos que esta 5G se va a dar a zonas urbanas, suburbanas y pueblos, digamos, y que es que utilice esta 5G utilice las bandas de frecuencia más altas, por lo que trae sus propias preocupaciones particulares. La mayor preocupación es cómo estas nuevas longitudes de onda afectarán a la piel. El cuerpo humano tiene entre 2 y 4 millones de conductos de sudor, ya lo habíamos mencionado. El doctor Ben Isaí, de la Universidad de Hebrea de Israel, explica que nuestros conductos de sudor actúan como una serie de antenas helicoidales cuando se exponen a estas longitudes de onda, lo que significa que nos volvemos más conductores. Un estudio reciente en Nueva York experimentó con ondas de 60 GHz. Declaró que los análisis de la profundidad de penetración muestran que a más del 90% de la potencia transmitida se observa en la capa de epidermis y dermis. Bien, así que estamos analizando las posibilidades de muchas enfermedades de la piel y cáncer.
así como también el dolor físico en nuestra piel. Bien. Bien. Bien, no sé, esto es lo que podríamos decir que a su vez dicen los científicos respecto de la probable implantación en el mundo y muy próximamente en México de la red 5G. Eso es lo que dirían los científicos. Sí, ingeniero, si hiciéramos una recapitulación de todo lo que nos ha usted comentado, tenemos que hay estudios realizados por algunos científicos que dicen que las ondas 5G pueden inducir a que entre a nivel celular una mayor cantidad de calcio. Obviamente esto dañará las células, dañará el metabolismo, etcétera. También nos habló, por lo que yo pude entender, de que la modificación en el ADN, ahí corren riesgo también las futuras generaciones, ¿no, ingeniero? O sea, Claro. me refiero a que el humano que es hoy no va a ser el mismo que nazca en 10 años estando inmerso en una frecuencia, en un mar de frecuencias 5G, ¿no? Sí, porque si esas modificaciones al ADN no son reversibles, entonces se podrían considerar como mutaciones. Entonces las nuevas generaciones vendrían a ser generaciones mutadas en estos términos. Claro. También habló usted de que se presentan o se pueden presentar daños neurológicos. Aquí a lo mejor es la respuesta a esas enfermedades como el Alzheimer, la demencia senil, etcétera, ¿no? Que en lugar de disminuir se van incrementando a pesar de la ciencia, ingeniero. También habló usted de un daño por estrés oxidativo. Entonces imagínese si nada más por las simples frecuencias se empieza a presentar un daño oxidativo por estrés. Póngase a hacer ejercicio, pongamos a hacer un individuo ejercicio, según él, para liberar toxinas, estaría acelerando esa oxidación, ¿verdad? Claro. Problemas en el sistema endocrino. Y nos dio 35 referencias de las cuales no habló. Ahora, aquí lo interesante es preguntarse, ¿por qué los gobiernos permiten la instalación de este tipo de tecnologías sin que existan estudios previos del no daño al ser humano? Después, con el segundo investigador, nos hablaba usted, podemos entender que se va a incrementar el cáncer, que va a haber problemas en los metabolismos, que van a sufrir mutaciones los alimentos vegetales que podamos consumir. No sé si no se refirió también, ingeniero, a los alimentos de origen animal. Obviamente también tienen que sufrir esas alteraciones, ¿no? Porque forma parte de la cadena alimenticia. Que como consecuencia... La planta es comida por el animal y el animal es comido por el hombre. Sí, claro. Y que esto también nos va a volver menos resistente al ataque de virus y bacterias. O sea que debemos actuar en consecuencia y rápido, porque no solamente está en riesgo nuestra salud, sino la salud de nuestros hijos y de las generaciones que vienen en un futuro. Ahora, yo me pregunto esto, Inge, a ver qué opina usted. Vamos a considerar un individuo al que biológicamente está sometido, inmerso en un mar de frecuencias electromagnéticas. ¿Qué sucede con su mente? Si estos daños se presentan en el funcionamiento biológico, la mente puede sufrir alteraciones. Es que recuerdo algunos experimentos que hacía Hitler referente a exponer al individuo a escuchar sonidos y frecuencias o anuncios constantemente. ¿Qué cree usted que traiga como consecuencia en la mente del ser humano, Inge? Pues mire, si vemos que la mente, como la conciencia, el alma, etcétera, no son locales, es decir, no están aquí.
y tomando en consideración que el cerebro es prácticamente un instrumento de esta mente, la mente en sí no debería tener ningún problema, ninguna afectación. Que la tendría sería el cerebro, que es el medio que utiliza la mente para materializar una serie de ideas, pensamientos, etcétera, ¿no? Ok, el cerebro entonces podría recibir instrucciones de algún tipo de comportamiento en la vida diaria, ingeniero. Pues pudiera ser porque entraría en forma directa cierta información y recordemos que toda energía conlleva una cierta información, por lo tanto, pues sí pudiera ser. Sí, es que trato de entender que a lo mejor nos están vendiendo la idea de una vida más confortable, más el uso de aparatos tecnológicos que nos faciliten el quehacer diario, pero por lo que estamos analizando, con un precio muy caro, ingeniero, a costa de la salud, del padecimiento de enfermedades degenerativas, a costa de la posible modificación estructural del ADN de las futuras generaciones y de los alimentos que van a existir en el futuro. O sea, nos están conduciendo a un cambio total del hombre que somos hoy, ¿no? Sí, nada más aquí falta algo. Sí. Es decir, hay estudios y razones para preocuparse, dichos, realizados, comentados, señalados, etcétera, por científicos, ¿sí? Pero esto no lo avala las organizaciones a nivel mundial, como la Organización Mundial de la Salud, como algunos institutos de estudios de cáncer, etcétera. Esos no los avalan. Y aquí tendría que llegar para que fueran científicamente y totalmente aceptados por todo el mundo, que fueran avalados por estas organizaciones y esas instituciones no gubernamentales encargadas de realizar algunos estudios oficiales, ¿sí? Porque por un lado se está demostrando estos científicos con cientos de estudios, pero son desconocidos por estas organizaciones oficiales. Y entonces estas instituciones oficiales, como son las que tienen el pandero, pues baila el resto de la gente al ritmo que ellos les toquen. Sí. Es decir, no reconocen y simplemente dicen, esto no está aprobado científicamente, por lo tanto no es válido. Uh-huh. Y los científicos dicen, yo tengo pruebas fehacientes de que esto es así. Sí. Pero si solamente estos estudios se mueven en el ámbito científico a través, y es conocido en ese ámbito científico a través de revistas altamente especializadas que no llegan a la generalidad del pueblo, pues ¿por dónde se va a ir el pueblo? Por lo que le digan las instituciones oficiales. Claro. Y esas se encargan de desmentir toda la información que traen los científicos. Ahora, yo tengo una pregunta. ¿Cuál será el objetivo, ingeniero, porque obviamente puede suceder, cuál sería el objetivo de someter al ser humano a todo esto que hemos estado analizando, que nos hace el favor de comentarnos? Si por un lado es bien cierto que habrá más tecnología, más comunicación, ¿no se nos estará dando un trato con alguna agenda específica, ingeniero? Bien, yo no quisiera irme hacia el campo de la conspiración. Ajá. Porque en un momento dado a determinado grupo de gente, que no es una cantidad menor, pudiera ser desechada esta idea y todo estos estudios
Sí, porque se está tratando de implementar como parte de una teoría conspirativa. sí, Yo trataría de alejarme de esa idea de conspiración e irme por lo que se está viendo fehacientemente, comprobable, ¿sí? Para evitarnos precisamente que se desvirtúe esta labor de los científicos realizada por años, ¿sí? Y que seguramente va a continuar y va a constituir todo un acervo de conocimientos respecto a las fuerzas electromagnéticas que no serán aceptadas por las instituciones oficiales. ¿Por qué razones? Pues todo mundo podemos elucubrar en una serie de situaciones, ¿sí? Que pueden ser por dinero, que pueden ser por poder, que pueden ser por joder, perdón la palabra, pero hasta por eso puede ser, ¿sí? Y entonces, pues, mejor plantémonos en lo que es evidente, ¿no? sí. Oiga, es que además aquí estamos hablando de una tecnología que tiene toda la intención de implementarse en el mundo entero, ingeniero. Sí, Me refiero a que pues no se va a escapar nadie. no, 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 porque aquí, acuérdese que uno de los grandes grupos de casos de uso es precisamente el Internet de las cosas. Sí, De ahí la necesidad de aumentar, por un lado, la cantidad de dispositivos que puedan ser conectados a Internet por kilómetro cuadrado. que el ser humano deje de ser cada vez menos humano, para que Menos humano, las máquinas y la tecnología puedan ir ocupando su lugar, ¿sí? ¿verdad? Sí, así es, Ay, pues así es. que el celular y los móviles ocupados por los chavos y por los niños hoy en día, habrá quien me tache de loco y diga que estoy en contra de la tecnología y de la ciencia y del avance, pero ahí están los estudios que señalan que 30 minutos en promedio en 10 años causa efectos. Ahora imagínese 1 hora o 2 al día durante 3 o 4 años. Se va a acortar el tiempo del daño, ingeniero. Totalmente, Eso ya depende de cada totalmente. papá. Sí, aquí lo aconsejable sería que a cada avance tecnológico en bien se desarrollara otro avance tecnológico de lo que hace de daño. Sí. O sea, que el daño que genera se contrarreste con algún avance tecnológico. Sí, sí, sí. Ingeniero, pues ya casi nos vamos, pese a las problemáticas que se dieron, que se suscitaron. ¿Cómo le gustaría terminar el programa del día de hoy, ingeniero? Híjole, fíjese que me quedó mucho material y me gustaría ver, nomás que eso se va a llevar como otros 15 minutos, el vínculo entre el coronavirus y el 5G. Ah, pues adelante, ingeniero, no se preocupe, no hay problema, vámonos. Bueno, entonces me voy a saltar un montón de material que traía por ahí, pero bueno, entonces aquí cabe una pregunta. ¿Podría haber un vínculo entre el coronavirus y el 5G? En este momento, con 10.000 antenas 5G instaladas recientemente que cubren su ciudad, Wuhan es probablemente una de las ciudades más concentradas con 5G en el planeta. Corea del Sur tiene el segundo mayor número de antenas 5G con 75.000. Perdón, no me checa el número. Unas son 10.000 y otras 75.000. Van a ser 7.500, ¿no? Eso es mucho más para un país de su tamaño. Hay una conexión, creo que en la actualidad, 29 de febrero de 2020, también se encuentra el mayor número de casos de coronavirus y una de las mayores tasas de mortalidad fuera de China. Campos electromagnéticos y el sistema inmune. La radiación inalámbrica de 1 giga a 5G ha emitido todos los campos
electromagnéticos de radiofrecuencia modulados. Y hay literalmente miles de estudios que muestran los efectos biológicos de la exposición a ondas electromagnéticas artificiales, y de estos cientos muestran efectos biológicos en el sistema inmune. Los principales mecanismos por los cuales los campos electromagnéticos de hecho deshabilitan el sistema inmunitario se encuentran en las citas siguientes. Johansson 2012 detalla más. En la sección 8 de Bioiniciativa, evidencia de los efectos de la fuerza electromagnética en el sistema inmunitario, numerosos estudios que demuestran esos efectos, especialmente con respecto a cómo estos fuerzas electromagnéticas de radiofrecuencia alteran el sistema inmunitario. En el artículo Al Jazeera mencionado anteriormente, se afirma que un estudio publicado en la revista médica The Lancet el 24 de enero encontró lo que llamó una tormenta de citoquinas en pacientes infectados que estaban gravemente enfermos. La condición es una reacción inmune severa en la cual el cuerpo produce células inmunes y proteínas que pueden destruir a otros órganos. Por lo tanto, debe señalarse aquí que de hecho hay numerosos estudios de investigación que muestran un efecto de las fuerzas electromagnéticas en las citocinas. Una búsqueda en PubMed, por ejemplo, produjo 119 resultados de búsqueda. En 1998, un biólogo llamado Roger Coghill realizó un experimento donde tomó glóbulos blancos, conocidos como linfocitos de un donante, y los mantuvo vivos mediante el uso de nutrientes mientras los exponía a la radiación del teléfono celular o al campo electromagnético natural del cuerpo humano. Descubrió que de las células inmunes expuestas a la radiación del teléfono celular, solo el 13% permaneció intacto y pudo funcionar correctamente, mientras que de las células expuestas solo al campo electromagnético natural del cuerpo, el 70% permaneció intacto y pudo funcionar correctamente. De forma natural, aunque su investigación proporcionó información, fue atacado y criticado por la industria inalámbrica por ser poco científico. El doctor Robert O. Becker en 1985 escribió sobre cómo el sistema inmunitario se debilita por los campos electromagnéticos artificiales a través de la inducción del estrés subliminal. Inicialmente, el estrés activa los sistemas hormonales y o inmunes a un nivel superior al normal, lo que permite al animal escapar del peligro y combatir enfermedades. Si el estrés continúa, los niveles hormonales y la reactividad inmune disminuyen gradualmente a la normalidad. Si detiene su experimento en este punto, aparentemente tiene justificación para decir el animal se ha adaptado, el estrés no hace daño. Sin embargo, si las condiciones estresantes persisten, los niveles hormonales e inmunes disminuyen aún más, muy por debajo de lo normal. En términos médicos, se ha establecido la descompensación del estrés y ahora el animal es más susceptible a otros factores estresantes, incluidos el crecimiento maligno y las enfermedades infecciosas. Basta decir que si bien existen múltiples mecanismos involucrados por los cuales las fuerzas electromagnéticas debilitan el sistema inmune, no hay duda que pueden tener un efecto adverso sobre el sistema inmune. La pregunta que se plantea aquí no es si 5G es responsable del virus, o sea, del coronavirus, sino más bien si la radiación 5G actúa a través de la activación de los canales de calcio dependientes de voltaje, que puede estar exacerbando la replicación viral o la propagación o la letalidad de la enfermedad. Retrocedamos y miremos la historia reciente del 5G en Wuhan para obtener una perspectiva sobre estas preguntas. Un artículo del Asia Times con fecha del 12 de febrero del 2019 declaró que había 31 estaciones base 5G diferentes, es decir, antenas en Wuhan a finales de 2018. Es decir, había solamente
31 estaciones base de 5G. Hubo planes desarrollados más tarde, de modo que aproximadamente 10,000 antenas 5G estarían en su lugar, serían colocadas a finales de 2019. La mayoría de ellos con farolas inteligentes, o sea, con lámparas inteligentes de 5G. La primera farola o lámpara inteligente de este tipo se instaló el 14 de mayo de 2019, pero un gran número solo comenzó a implementarse en octubre de 2019, de modo que hubo un ritmo vertiginoso de dicha colocación en los 2 últimos meses y medio de 2019. ¿Y cuándo surgió la famosa pandemia? Noviembre. Estos hallazgos muestran que el rápido ritmo de la epidemia de coronavirus se desarrolló al menos aproximadamente a medida que el número de antenas 5G se volvió extraordinariamente alto. Así que tenemos este hallazgo de que la primera ciudad inteligente y carretera inteligente 5G de China es el epicentro de esta epidemia. Y este hallazgo de que la epidemia solo se volvió rápidamente más severa a medida que el número de antenas 5G se disparó. ¿Son estos hallazgos coincidentes o el 5G tiene algún papel causal en exacerbar la epidemia de coronavirus? Para responder a esta pregunta debemos determinar si los efectos posteriores de la activación de los canales de calcio dependientes de voltaje se exacerban a la replicación viral, a los efectos de la infección viral, especialmente aquellos que tienen un papel en la propagación del virus, y también exacerban el mecanismo por el cual este coronavirus causa la muerte. En consecuencia, la replicación del ARN viral es estimulada por el estrés oxidativo. Eso aparece publicado en el Journal de Biología Molecular del 28 de noviembre del 2008. Bajo el título Modos de oligomerización variables en la proteína no estructural del coronavirus 9, con Usami R. Moll, R. Weimar, D. Mester Jr., JR más bien, y Hilgenfeld R. Esos fueron los científicos que trabajaron este tema. Otros aspectos de la replicación viral, incluidos los involucrados en la preparación del virus, son estimulados por el aumento de calcio intracelular. El estrés oxidativo participa en los mecanismos etiopatogénicos primarios o en sus consecuencias en más de 100 enfermedades de gran importancia clínica y en el envejecimiento. La elevación de NF-κB o beta es el factor nuclear potenciador de las cadenas ligeras kappa de las células beta activadas. La inflamación y la apoptosis. La apoptosis, la vía de destrucción o muerte celular provocada o programada por el mismo organismo, cada una de las cuales aumenta después de la exposición a las fuerzas electromagnéticas. La cita a continuación muestra un papel importante de la activación de los canales de calcio dependientes de voltaje en la estimulación de la infección por coronavirus. Esto es Virología 2020 del 2 de enero. Está en las páginas 539. El coronavirus porcino, que es PD-COP, modula la entrada de calcio para favorecer la replicación viral. O sea, esto ya está comprobado y publicado. La causa predominante de muerte por este coronavirus es la neumonía. La neumonía se exacerba en gran medida por cada uno de esos 5 efectos posteriores de la activación del canal de calcio dependiente del voltaje. Se exacerba por el calcio intracelular excesivo, por el estrés oxidativo, por la elevación de NF-κB beta o beta, inflamación y la apoptosis. La cita anterior muestra que los bloqueadores de los canales de calcio, el mismo tipo de medicamentos que bloquean los efectos de fuerza electromagnética, son útiles en el tratamiento de la neumonía. Esto predice que los
las fuerzas electromagnéticas actuando a través de la activación de los canales de calcio producirán una neumonía cada vez más grave y por lo tanto la radiación 5G, así como otros tipos de fuerza electromagnética, pueden aumentar las muertes por neumonía. Es probable que la radiación 5G exacerbe en gran medida la propagación del coronavirus y aumente en gran medida la letalidad de las infecciones producidas por este. La buena noticia es que es probable que aquellos de nosotros que vivimos en áreas sin radiación 5G y que evitamos otras fuerzas electromagnéticas siempre que sea posible, probablemente escaparemos de muchos de los impactos de esta posible pandemia global, que ya lo vimos que ya se volvió de posible a real. Es una pandemia global. Es muy probable que una de las mejores cosas que Wuhan puede hacer para controlar la epidemia en la ciudad es apagar el sistema 4G y 5G. Conclusión. China es un gran país con una población increíble que ha hecho avances asombrosos, creando un país moderno muy sofisticado en los últimos 10 años, superando a muchos otros países modernos de muchas maneras. Sin embargo, dados los hechos que se tienen, datos reales que demuestran que la radiación inalámbrica afecta al sistema inmunitario, que hay numerosos pacientes fuera de la zona 5G que muestran síntomas leves o nulos, que recientemente se han instalado y encendido 10,000 antenas 5G en Wuhan, sin mencionar 130,000 antenas 5G instaladas en toda China. Recientemente se han instalado sistemas 5G en numerosos hospitales en China, sin mencionar los nuevos hospitales COVID-19, que estamos viendo un mayor número de infecciones por SARS-CoV-2, que es el nombre del virus que produce la COVID-19, en lugares como Hangzhou y Wenzhou, y mencionar Corea del Sur, donde también han instalado recientemente numerosas antenas 5G y que no se han realizado pruebas para descubrir las implicaciones biológicas de exponer las formas de vida a esta radiación, podemos concluir que el verdadero problema aquí es que la radiación electromagnética 5G debilite el sistema inmunológico de las personas, sin mencionar que posiblemente haga que el virus sea más virulento. Bien, ¿qué significa esto? Que si no hay un virus, en este caso el virus del coronavirus, no hay nada que lo exacerbe porque no existe. Pero una vez que existe, lo puede exacerbar la exposición a la fuerza, a las ondas electromagnéticas de la red 5G. Los puede exacerbar y volverlos más virulentos a estos virus. ¿Ok? Sí. No es que el virus del coronavirus se deba a la tecnología 5G. No. Si hay virus, este virus se exacerba y se vuelve más virulento por las ondas electromagnéticas producidas por la tecnología 5G. ¿Ok? Ok. Bien. Órale. Fíjense, les voy a contar algo rápidamente. La radiación 5G ya se usa en el control de multitudes. Sí. Puede sonar difícil de creer, pero las frecuencias 5G que pronto cubrirán nuestros vecindarios han estado siendo desarrolladas durante varios años por agencias de defensa, incluidos los Estados Unidos, Rusia y China, como un medio de control de multitudes. El ejército de Estados Unidos utiliza ondas milimétricas en pistolas de dispersión de multitudes llamadas sistemas de negación activa. Sí. El doctor Ben Ishai explica: si tienes la mala suerte de estar parado allí cuando te golpea, sentirás que tu cuerpo está en llamas. Bien, okay. Había muchas cosas que ver más, como qué se puede hacer para protegerse, como hablar algo relacionado con los límites, hablar algo como qué podemos hacer
para evitar ¿cómo se llaman? Estas fuerzas electromagnéticas. Hay un grupo de trabajo que se llamó Bioiniciativa. Ese también hizo algunas aportaciones importantes. En fin. Fíjese, me dice el productor que si usted quiere, debido a las fallas técnicas que tuvo este programa, lo podemos realizar el día de mañana, ingeniero, si no tiene otra cosa mejor que hacer. ¿Pero cómo? ¿Este se tiraría a la basura No. Mañana haríamos otro programa con los temas que quedaron pendientes para tratarse en esta ocasión. Bueno, parece bien. Sí, entonces invitamos a nuestros amigos, concluimos el día de mañana. Quién sabe, a veces nos pasa, cuando tocamos temas muy importantes siempre sucede algo que nos lo quiere impedir, pero pues tenemos que revolucionar las ganas y la decisión de hacerlo. Sí, ingeniero, lo hacemos mañana si quiere. Bueno, miren, yo les aconsejaría lo siguiente. Vean un programa, me parece que es el 74 de señales ocultas, que se llama Contaminación Electromagnética. Sí. Ese sería uno. Otro sería este programa que acabamos de pasar, que estamos haciendo. Sí. Un tercero que sería cómo protegernos de la contaminación electromagnética. Ajá. Que me parece que es el programa número 75 de señales ocultas. Sí. Y el cuarto programa que pudieran ver en esa serie sería el que haríamos el día de mañana. Con todo gusto. Sí. Quedaría súper completo. Sí, estaría muy bien. A ver si de aquí a mañana nos pueden preparar ese tema, ingeniero, los programas y pues adelante, porque sí es importante que las personas sepan lo que está ocurriendo, ¿no? Es otra manera de ver las cosas. Sí, porque aquí ya se ve desde el punto de vista no térmico, sino del aparentemente pequeños voltajes que generan graves problemas en la biología de nuestro cuerpo. Sí, ingeniero. Pero no son efectos térmicos, pero sí son efectos debidos al campo electromagnético al que está sometido nuestro cuerpo de manera prácticamente continua. Claro. Y fíjese, si esta tecnología empezó en el año de 1973 a la fecha, estamos hablando de alrededor de 50 años, ¿no? Sí. Poco menos de 50 años. 47, sí. Ay. Tal vez esto ahora les pueda dar explicación a por qué las personas de repente aparecen de malas, como que todo el día andan enojados, ¿verdad? Como que no pueden ser felices. Obvio, si un individuo está inmerso 24 horas en esos campos electromagnéticos, ingeniero, y sigue vivo, pues debe tener muchas enfermedades también. Mucha serie de problemas. Sí. Y sobre todo, que estas enfermedades no se generan muy rápidamente, sino que se van generando por la acumulación de estas radiaciones en nuestro cuerpo y hasta que llegue el momento en que generan la problemática. Sí, habrá que empezar a entender, a enfermarse y vivir de manera natural. Ingeniero, pues ya casi nos vamos. Muy bien. Yo simple y llanamente espero que puedan asimilar toda esta información. Sí, es mucho. No niego que mucha es de carácter técnico, hay alguna que es de carácter médico. Sin embargo, hagan un esfuerzo y también me incluyo, hagamos un gran esfuerzo por entender toda esta parte biomédica y técnica de las está consagrada, digamos, al estudio de los efectos de las fuerzas electromagnéticas a nuestra salud. Sí.
para poder tener pues un panorama, ¿no? Un panorama informado de qué estamos haciendo, qué podemos hacer y por qué nos debemos oponer a la 5G. Claro. Y a como todas... ya lo ha hecho Bélgica, Irán e India. Sí. Y todas aquellas tecnologías que no tengan un respaldo científico, pero que no sea solamente institucional, ingeniero, ¿verdad? Que sean decisiones consensadas. Bueno, pues yo le quiero agradecer mucho, ingeniero. Nos vemos el día de mañana a la misma hora. Concluimos los programas para poderlo, me dice mi productor que para poderlos editar y subir al canal, y ahí que se queden para que las personas lo puedan mirar cuando gusten. Yo le quiero agradecer su esfuerzo por investigar. Lamento que se presenten estas situaciones de corte, pero bueno, esto es así. Nos vamos, Rubén. Gracias. Sí, ya es hora de irnos. Nos vemos mañana en la segunda parte de este interesante tema de la red 5G. Bajo una producción de Cristian Aguilar Centurión. Fíjense que me quedé pensando esto. Nos tocó vivir un mundo diferente. Empezaron a poco a poco aglomerarse grandes cantidades de población en las urbes, en las grandes ciudades. Y en las grandes ciudades es ahora donde tenemos todos estos problemas, como que nos llamaron para podernos controlar mejor. Hay que reflexionar todo lo que nos rodea, no hay que creerse siempre todo lo que nos dicen, y hay que buscar a Dios, porque a mí se me hace también que si nuestro cuerpo vibrara en una condición más espiritual, tal vez pudiéramos ser más resistentes, ¿no, ingeniero? Sí, de alguna manera preparamos a nuestro cuerpo, que es un instrumento de la mente. Ajá, ahí se los dejamos de tarea. Dios habita en sus corazones. Nos vemos el día de mañana. Muchas gracias por estar con nosotros.